¿Sabéis que El juego del calamar está basado en hechos reales? Si queréis conocer toda la historia con detalles, quedaos hasta el final de este vídeo y no os perdáis nada. El éxito mundial de la serie surcoreana de Netflix, El juego del calamar, cautivó a millones de personas en su estreno de 2021. Su impactante trama y la frialdad con la que sucedían las ejecuciones hicieron de la producción un fenómeno global. Hasta 456 jugadores, todos ellos desesperados por las dificultades económicas, participaban en una serie de juegos tradicionales de Corea del Sur, pero con un pequeño matiz: quien perdiese el juego sería asesinado. Su éxito fue tal que el pasado mes de diciembre, la plataforma de streaming estrenó su segunda temporada, una nueva edición de los fatídicos Juegos del Calamar. Algo que hace a esta serie aún más especial son las historias en las que se inspiró el creador, Hwang Dong-ryuk, aunque no se basase en un caso específico. Con su narrativa refleja hechos históricos que marcaron a la sociedad surcoreana. La tragedia de Bradesome y las luchas económicas del país en décadas recientes son algunos ejemplos. Antes de empezar con la historia real, quería deciros que, si os gusta mi contenido, le deis un like al vídeo y os suscribáis. Es completamente gratis y a mí me ayuda mucho, aunque no lo parezca. Hagamos que esta comunidad siga creciendo aún más. Si veo que los vídeos siguen teniendo mucho apoyo, empezaré a subir estos vídeos con mi voz real, pero eso dependerá de vosotros. No me enrollo mucho más y vamos a empezar con el tema de hoy. The Brothers Home fue un campo de internamiento, oficialmente un centro de asistencia social, situado en Busan, Corea del Sur. Durante las décadas de 1970 y 1980, en el campo se produjeron algunos de los peores abusos contra los derechos humanos en Corea del Sur durante ese periodo, y varios medios de comunicación coreanos lo han apodado el Auschwitz de Corea. El centro ha sido comúnmente identificado de forma incorrecta como la inspiración o la base de la serie de televisión de Netflix Squid Game. A lo largo de la década de 1950, la República de Corea luchó por recuperarse de la devastación de la Guerra de Corea. Durante este periodo, las políticas de bienestar se centraron en el alojamiento de los huérfanos, ya que se consideraban una mancha para la reputación nacional de Corea del Sur. A medida que avanzaba la década de 1960, la junta militar de Park Chung-hee comenzó a esforzarse por limpiar la sociedad de quienes eran vistos como símbolos de la pobreza y el desorden de las ciudades. Y estas políticas se ampliaron para abarcar la detención de vagabundos en general. A partir de 1960, grandes ciudades como Seúl, Busan, Daegu, Daejeon y Gwangju empezaron a construir centros de detención de vagabundos. Un conjunto de leyes promulgadas en 1961 institucionalizó la creación de instalaciones de alojamiento para vagabundos. La Ley de Servicios de Bienestar Social de 1970 convirtió a todos los vagabundos de entre 18 y 65 años en beneficiarios de servicios de bienestar social. En 1975, el Ministerio del Interior surcoreano anunció la Directiva No. 410 del Ministerio del Interior, que obligaba a los municipios y a sus departamentos de policía local a formar equipos de patrulla de vagabundos, que realizarían patrullas periódicas al menos una vez al mes. La Directiva No. 410 del Ministerio del Interior definía a los vagabundos como aquellos que impiden un orden social sano en las ciudades y la sociedad. Esta ambigua definición permitía a las autoridades locales decidir autónomamente quién era clasificado como vagabundo y quién no. Asimismo, la ciudad de Busan y su policía local detuvieron y encarcelaron como vagabundos a numerosas personas que eran vistas en la calle, incluidos mendigos, niños abandonados o huérfanos y discapacitados. En algunos casos, la policía detuvo a niños desatendidos sin el conocimiento de sus padres o tutores. La Ley sobre el cumplimiento de las obligaciones de los agentes de policía de 1953 proporcionó una base legal para que las fuerzas policiales detuvieran o trasladaran a comisarías, hospitales u otros centros asistenciales a quienes carecieran de la supervisión de un supervisor adecuado y estuvieran necesitados de ayuda. El artículo 3 de la ley exigía que los agentes obtuvieran el consentimiento de la persona sometida antes de prestarle ayuda. En el caso de que fuera a tener lugar la protección policial, los agentes debían informar sin demora a los miembros de la familia u otros allegados del beneficiario de la ayuda. Sin embargo, según los relatos de los testigos, rara vez se siguieron estos procedimientos. Los vagabundos detenidos se distribuyeron entre 36 centros de detención de toda Corea del Sur. Bradesome era el mayor de estos centros, fundado el 20 de julio de 1960 en Gangnam-dong, Busan. El Hogar de los Hermanos empezó a funcionar como orfanato con el nombre de Orfanato de los Hermanos. A medida que el orfanato crecía, se transformó en un centro de alojamiento para vagabundos en general a principios de los años 70. En julio de 1975, Bradesome firmó un contrato con la ciudad de Busan y se convirtió en uno de sus centros oficiales de detención de vagabundos. Posteriormente, se trasladó a Huryeong-dong,
Esta represión del vagabundeo se intensificó cuando el gobierno surcoreano emprendió los esfuerzos de renovación de su imagen con vistas a los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. El 10 de abril de 1981, tras recibir un informe del Mando de Seguridad Militar sobre la situación de la mendicidad entre los ciudadanos discapacitados, el entonces presidente Chan Doo-hwan ordenó al primer ministro Nam Dak-woo que reprimiera la mendicidad y tomara medidas de protección para los vagabundos. El 6 de octubre, Chan ordenó a Nam que se asegurara de que no hubiera mendigos en las calles de Seúl antes de las Olimpiadas de 1988. Hablemos ahora del descubrimiento de violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, las investigaciones que se llevaron a cabo. En agosto de 1982, un hombre apellidado Ken presentó una petición solicitando al gobierno y a la policía que investigaran los malos tratos sufridos por su hermano mientras estuvo recluido en el hogar de los hermanos. El caso fue tramitado por la comisaría de Busan-bukbu, que organizó una reunión entre Ken y Park In-heon, entonces directora del centro. Park emprendió acciones legales contra Ken por acusación falsa, y este fue condenado a 8 meses de prisión el 23 de diciembre de 1982. En diciembre de 1986, Kim Yong-won, fiscal de la Fiscalía de Distrito de Ulsan, emprendió una investigación tras oír rumores de un cazador local de que un grupo de trabajadores estaba talando árboles en una montaña cercana mientras eran asaltados por guardias armados con porras. Kim descubrió que el taller, situado en una montaña del condado de Ulju, en Ulsan, funcionaba bajo las órdenes de Park In-gen, director del hogar de los hermanos. Kim pensó que Park estaba sometiendo a trabajos forzados a internos traídos de Brades. Inició una investigación a gran escala sobre el taller y las instalaciones principales del centro en Busan, el 16 de enero de 1987. La investigación, que incluyó entrevistas a más de 100 reclusos, guardias y ejecutivos del centro, concluyó que los reclusos del centro, la mayoría de los cuales estaban en su sano juicio, habían sido transportados y detenidos involuntariamente por el centro, donde eran sometidos a trabajos forzados y no remunerados. También se encontró en una caja fuerte del despacho del director un recibo bancario que indicaba un depósito de 2.000 millones de wones, unos 10,6 millones de dólares estadounidenses de 2025. Tras la investigación de la Fiscalía, miembros de la Asamblea Nacional del Nuevo Partido Democrático llevaron a cabo una investigación independiente sobre Brades. El partido publicó su primer informe sobre la investigación el 4 de febrero de 1987. En él se concluía que, de los 3.975 reclusos que había en el centro en 1986, 3.117 habían sido introducidos por la policía y 258 por funcionarios del condado, entre 2022 y 2024. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur llevó a cabo una serie de 3 investigaciones sobre el incidente. Hablemos ahora de las palizas y la tortura a la que fueron sometidos. Las investigaciones posteriores sobre el incidente revelaron que los internos del hogar de los hermanos fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria, trabajos forzados, tortura y violencia sexual. Para reducir los costes administrativos, se eligió un recluso como comandante del centro, que trabajaba directamente bajo las órdenes del director Park In-heon. Bajo el mando del comandante, 120 vagabundos se agrupaban en una sola residencia como un pelotón. Cada pelotón tenía un líder, un secretario general y jefes de equipo, todos ellos reclusos seleccionados. Los reclusos también eran sometidos a castigos colectivos. En algunos casos, todo el pelotón era golpeado o torturado por el error de un solo miembro. La tortura generalizada era habitual. A menudo se obligaba a los reclusos a mantener posturas dolorosas y agotadoras durante periodos prolongados y se les golpeaba cuando no conseguían quedarse quietos. En 2020, el Kukminilbo informó de los relatos de un ex recluso que afirmaba que el propio director Park In-heon maltrataba físicamente a los reclusos y guardaba esposas y palos de roble en el despacho del director. Afirmó además que había oído rumores de que entre 40 y 50 reclusos de Brades habían sido asesinados directamente por el propio Park. Los niños y adolescentes de los hermanos se convirtieron a menudo en víctimas de violencia sexual por parte de los oficiales del pelotón. Un pequeño número de víctimas, etiquetadas como Tetongti, se convirtieron en las principales víctimas de la violencia homosexual. Diversos testimonios han denunciado que el hogar hermanos alimentaba a sus internos con antipsicóticos como forma de contención química. Los registros de compra del centro han revelado que Brades adquirió 250.000 comprimidos de clorpromacina junto con una serie de otros antipsicóticos como aloperidol, flurazepam y carbamazepina, solo en 1986.
En 1987, la ciudad de Busan negó las acusaciones, explicando que se trataba de medicamentos de venta libre adquiridos con fines médicos. Los informes de investigación del nuevo Partido Democrático de 1987 estimaron que, según los registros del centro, un total de 513 personas murieron en el interior de Brades entre el 5 de julio de 1975 y el 7 de enero de 1987. En 2014, se descubrió que otras 38 víctimas habían muerto en el centro desde 1986 hasta su desmantelamiento en 1988, lo que elevaba la cifra a 551. En 2016, un artículo de DW informó de que un mínimo de 516 personas murieron en el transcurso de 20 años en el hogar Brades. La investigación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2022 informó de que, basándose en un análisis exhaustivo, que incluía todos los registros de defunción recién descubiertos de 1975 a 1988, un total de 657 personas habían muerto en el centro. Los cuerpos de los internos fallecidos fueron enterrados en secreto, incinerados y enterrados en cementerios públicos o vendidos a hospitales cercanos. Hablemos ahora del tema de la adopción y la trata de seres humanos. Desde mediados hasta finales de la década de 1990, unos 200.000 niños surcoreanos, en su mayoría niñas, fueron enviados al extranjero para ser adoptados. Ahora se cree que constituyen la mayor población de adoptados diaspóricos del mundo. Una investigación de Associated Press descubrió pruebas directas de que Brades Home organizó la adopción de 19 niños entre 1979 y 1986. La AP reveló además que 6 agencias de adopción estadounidenses, Holt International Children's Home Society of Minnesota, Dylan International Children's Home Society of California, Catholic Social Services y Spencer Chapin habían recibido adoptados de Brades. Entre los países europeos se encontraban Bélgica, Alemania, Países Bajos, Noruega y Dinamarca. La mayoría de las niñas coreanas no eran huérfanas de verdad y tenían padres biológicos vivos, pero les daban papeles falsos para demostrar que eran huérfanas y las exportaban a padres blancos a cambio de dinero. Las agencias de adopción implicadas en el tráfico de niñas eran Career Welfare Services, Eastern Social Welfare Society, Career Social Services y Holt Children's Services. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación empezó a investigar el escándalo en 2022. Los líderes militares estaban vinculados a los miembros del Consejo de Administración de las agencias y querían establecer vínculos más estrechos con Occidente y disminuir la población de Corea del Sur. La radiotelevisión surcoreana informó sobre el caso de la niña coreana Kim Yoon-ri, que fue arrebatada a sus padres biológicos coreanos y adoptada por una pareja francesa, donde fue violada y vejada por su padre adoptivo francés. En Australia, Europa y Estados Unidos, los adoptados coreanos, en su mayoría mujeres, pidieron una investigación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el escándalo del tráfico de menores. Holt Children's Services fue demandado por una adoptada coreana en Estados Unidos para obtener una indemnización. Hablemos ahora de secuelas de esto y del juicio a Park In-heon. Park In-heon fue finalmente condenado a 2 años y medio de prisión, no por los abusos contra los derechos humanos cometidos en Brades, sino por malversación y corrupción. Hablemos a continuación de la implicación de la Iglesia protestante. Los supervivientes del Hogar de los Hermanos han denunciado la estrecha colaboración entre el campo y la Iglesia protestante. Un ex recluso declaró que le obligaban a actuar en obras de teatro cristianas para invitados locales internacionales y que le daban huevos de Pascua como recompensa. Otro fue enviado al campo por un misionero cristiano. Otro superviviente describió la iglesia y el campo como una operación empresarial dirigida por el pastor Lim Yang-un y el director Park In-heon, en la que los niños eran obligados a trabajar y a dirigir una operación de adopción coreana en las instalaciones, que incluía escribir cartas solicitando donaciones a familias que habían adoptado niños en el pasado. Algunos de los socios de adopción en el extranjero también formaban parte de organizaciones cristianas. Según Shin Ye-jian, representante de Sekerie Christian Newspaper, Park In-heon era presbítero mayor de una iglesia perteneciente a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Corea. Shin afirmó además que, a pesar de ser conscientes de las violaciones de los derechos humanos en Brades, organizaciones cristianas de Busan como el Consejo Nacional de Iglesias de Busan y la YMCA de Busan se abstuvieron de revelarlas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ya que ha sido bastante larga de hacer. Así que por favor os pediría que le dieseis like si habéis llegado hasta aquí y os suscribáis porque se viene mucho más contenido hacia el canal. Este año voy a estar muy activo y voy a subir muchísimo contenido tanto aquí como en TikTok, donde me podéis encontrar como @7omgyt. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, mi gente latino. Adiós.